Estos primeros habitantes se dedicaron a la pesca y a la extracción de sal mayormente. Se dice que esta ciudad en la costa del mar Adriático fue fundada en el año 421 más o menos. Parece ser que sus primeros habitantes eran refugiados que huían de la destrucción de los hunos, o quizás más tarde de los lombardos, y decidieron asentarse en las marismas de la desembocadura del río Po. Ya unas vías de comunicación mucho más rápidas que iban a través de las zonas del interior de estas lagunas que definían esta zona del Adriático y que comunicaban también a través de canales, de zonas pantanosas, pues prácticamente desde la zona de la ciudad de Rávena hasta la de Aquileia. But then, in the 5th century AD, the Western Roman Empire was overrun by barbarian tribes. As Italy became a battleground for Huns, Goths, Eastern Romans and Lombards, many sought refuge among the lagoons. Bueno, en coincidencia con la llegada de los fenicios en el año 466 después de Cristo al sector del norte de Venecia y que traían el legado de las artes oscuras de Babilonia, una especie de alta magia en manos de las cúpulas de esta casta, que fue poco a poco mezclándose con estas castas, digamos, estas poderosas familias romanas que venían escapando en el fondo de la debacle de lo que nos dijeron que fue la caída del Imperio Romano. Y estas familias comenzaron a mezclarse y empezaron a configurar en el fondo lo que hoy entendemos como la nobleza negra. Sistema esclavista basado en la centralización bancaria y la usura. Los fenicios, que trajeron consigo el hermetismo y la costumbre babilónica, muchas familias aristócratas y de alta enjundia de Roma, y muchos jázaros que emigraron allí una vez el imperio de Casaria sucumbió. En Europa, el esclavismo y la piratería. Que es el tema de la nobleza negra. Esta es un nombre que reciben antiguas familias de ascendencia romana que se refugiaron toda vez caído el Imperio Romano en el año 476 después de Cristo aproximadamente, o a lo menos eso es lo que dijeron, que cayó el Imperio Romano, pero en lo que geográficamente fue el territorio donde está la actual Venecia, y es por ello que también reciben el nombre de nobleza negra veneciana. Con el concilio de Nicea y aquello de Constantino, que lo que hizo fue institucionalizar, hacer de una creencia en Jesús y demás una religión institucionalizada, cosa que supuestamente ni siquiera Jesús quería. Parto de la base de que lo hicieron para agrupar un imperio romano tan amplio y tan extenso que con la política les era imposible. Entonces esos patricios romanos, pues a lo que se dedicaban era al poder, la política y la riqueza, no se dedicaban a otra cosa. Cuando cayó el Imperio Romano, estas mismas familias poderosas, con dinero, con posesiones, con todo lo que nos podamos imaginar, no iban a permitir que todo aquello decayera. Y fueron reconstruyendo el tema. Pasaron unos siglos en que, por ejemplo, en la Europa que conocemos se vivía relativamente libres de lo que eran los impuestos del Vaticano y de lo que era el derecho romano y todo aquello. Pero lo fueron reconstruyendo poco a poco. Primero cuando pusieron al obispo en Roma, que es el germen de lo que es el Vaticano. Y luego con la construcción del Vaticano y demás. Yo al menos he llegado a buscarlos, a encontrarlos desde el mismísimo Imperio Romano, de aquellos patricios romanos que gobernaban aquel imperio que luego decayó y que con el paso de los siglos pues se fueron acoplando, se fueron adaptando y resurgieron. Resurgieron de dos maneras. Primero, creando lo que es el institucionalizar el cristianismo, no el cristianismo en sí mismo, sino hicieron de él una institución para utilizarla de careta ante la sociedad y así adquirir poder. Y durante muchos siglos el poder fue, en mi opinión particular, el Vaticano. El Regnum Italiae, o Reino Ostrogodo de Italia, fue creado por Teodorico el Grande en el año 493. Desde luego era un reino con mayor legitimidad, pues Teodorico gobernó siempre en nombre del emperador Zenón. De hecho, el emperador le facilitó bastantes ayudas, y en toda Italia se mantuvieron las estructuras administrativas romanas. En general, la aristocracia romana mantuvo el control de la mayoría de sus tierras.
Teodorico fue convocado en Roma para discutir el tema de las elecciones papales durante el pontificado del Papa Símaco. Se acordó que el método de elección de nuevos papas sería por el voto de un sínodo de 72 obispos. El éxodo sería temporal, pero con el correr de los años y con las posteriores invasiones de Atila y de los lombardos, más y más inmigrantes recalaron en las islas y se quedaron definitivamente. Entre la Iglesia, auctoritas y los emperadores, potestas, siendo en el derecho romano la auctoritas superior al potestas. Todos los reinos visigodos, todos adoptaban el derecho romano como forma de organización, y eso se sigue trasladando. Y aquí ya se inaugura una nueva época que entre este siglo VI y el siglo IX va a bascular con la aparición de nuevos centros de poder. Citanova, donde estaba el dux, alto funcionario del Imperio Bizantino. Aquí una imagen simplemente para reflejar de lo que fue este gran emporio comercial, lugar de arribada de productos de fundamentalmente todo el ámbito del Mediterráneo oriental y del Mediterráneo central, que llegaban a Rávena y que va a cumplir las funciones que luego cumplirán otras ciudades. En el siglo VI, para entendernos, en el siglo de oro de Rávena, bajo los ostrogodos, bajo los bizantinos. Y lograron rehacer lo que es el Imperio Romano, que para mí sigue hasta hoy día, por ejemplo, volviendo a reabrir lo que es el derecho canónico. El derecho canónico posibilita la existencia de reyes a los cuales el Vaticano autorizaba para recaudar impuestos. De hecho, aquellos reyes usurparon las tierras que eran libres para la gente, porque durante aquellos siglos en que Roma no existía, hubo muchos lugares, por ejemplo en la península ibérica y en Europa, en que la gente vivía de manera libre. No estaba esa bota de lo que era el imperio. Y la manera en que se fue rearmando fue, por ejemplo, con esto del derecho canónico unido al derecho romano. Y luego estos reyes le fueron imponiendo estos impuestos, valga la redundancia, a las poblaciones y arrebatándoles los territorios. Poco a poco se fueron rearmando. En el bando ostrogodo. Sin embargo, tras la batalla de Mons Lactarius, Tella acabó asesinado. Con esto, en el año 553, los pocos ostrogodos que quedaban tuvieron que retirarse, e Italia fue reintegrada dentro del Imperio Romano. Para dominar mejor el territorio, los bizantinos crearon en el año 584 el cargo de exarca, una especie de gobernador militar que estaría al cargo de lo que pasó a llamarse el exarcado de Rávena. En esta región administrativa dentro del Imperio Bizantino estaban tanto Rávena como Roma. Aquí tienen un sello de un alto funcionario bizantino, un tal Anastasio, el patricio Anastasio, donde tanto en el anverso como el reverso tiene una inscripción que nos está definiendo el carácter de uno de los más altos funcionarios de la estructura del imperio. Más tarde, como ya vimos, los bizantinos conquistaron la zona. Los exarcas bizantinos tenían a diferentes tribunos que ejercían el poder local en los diferentes distritos, y en la zona del Véneto la capital estaba en Heraclea. Pero cuando los bizantinos empezaron a perder el control, por el año 697, los venecianos sustituyeron a este tribuno por el primer dux de Venecia. Bueno, lo que es el Islam, antes de convertirse en religión, antes de aparecer Mahoma, había una corriente pues bastante interesante por aquella zona. Una corriente, digamos, que era potable, para entendernos. Y no fue el Vaticano, fue el Imperio Romano quien, a través de lo que era la religión que crearon ellos, con el Concilio de Nicea, pues colocaron al lado del profeta Mahoma a una rica señora católica. Entonces eso a mí me hace sospechar que a lo que era Roma le interesaba la creación del Islam, porque lo que era el cristianismo no pudo entrar allí.
Y al no poder entrar allí, lo que hicieron fue manejar unas creencias que, repito, eran bastante decentes, ¿no? Unas creencias muy ancestrales, se pueden entender bastante bien, ¿no? Muy alejadas de lo que es el Islam actualmente, aunque el Islam también se ha manipulado mucho, ¿no? A partir de ahí llegaban también a Centro Europa y a la zona de la Galia, o mejor dicho, de la Francia, ya podemos llamarla merovingia. Y de más allá, porque ¿con qué comerciaban? Y esto es interesante, los comaquieses. Bueno, con sal, la sal que producía toda la zona de la laguna, con garum, esta salsa ya de origen romano, con tremises, moneda en oro de carácter fiscal importante, pero sobre todo con aceite y, por ejemplo, con pimienta. Un edicto del rey Liutprando del año 715, donde regula los peajes y cómo deben de navegar los habitantes de los mercaderes de Comacchio, que a través del río que desembocaba en sus tierras, el Po, accedían por comercio fluvial por todo el Po, o a partir de aquí también tenían empresas subcontratadas que llevaban a otras zonas del norte de Italia. Posterior a la crisis de Rávena, cuando Rávena deja de ser bizantina y pasa a formar parte del reino longobardo, y surge un lugar muy interesante, Comacchio, justo controlando la desembocadura del río Po, otra ciudad que es una pequeña Venecia. De hecho, si me permiten la expresión, esta fue Venecia antes de Venecia.